acerca de la organización del Estado para poder entender su funcionamiento administrativo. Todo acto de comunicación que realiza el Estado a través de cualquiera de los poderes constituidos, ya sabemos ahora a qué nos referimos cuando hablamos de los poderes constituidos, ¿verdad, Ana Islas? ¿Cuáles son esos poderes constituidos? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Excelente, Ana, excelente. Así funciona. Eres la única que me lo ha podido contestar hoy. Obvio, pues es la única a la que le he preguntado. Entonces, la organización del Estado es importante tenerla presente para entender los actos administrativos. El actuar administrativo es de estricto derecho. Todo acto del Estado a través de cualquiera de los poderes de la Unión se entiende como un acto de estricto derecho. ¿Por qué será eso, César Ramos Luna? ¿Por qué? Porque tienen una serie de reglas que deben de seguir. No. A ver, Benny Sánchez, ayúdanos. ¿Por qué? ¿Por qué afirmo que el actuar de los poderes públicos es a través del acto administrativo? ¿Y por qué razón afirmo que el acto administrativo es de estricto derecho? ¿Por qué? Porque hay una serie de reglamentos que lo hacen cumplir. Antes que eso, ya habíamos platicado de algo muy importante que pasa por todo el mundo del derecho público. Y ya se los insistí desde el principio de las clases. ¿Por qué? Porque estamos hablando del actuar del Estado, ¿cierto? Celeste, cuando hablamos del actuar del Estado, ¿de qué debemos tener presente siempre? Ese actuar, ¿cómo debe de realizarse? Por Bajo medio lo que de... llama la legalidad. Ay, Celeste, ¿cuántas celestes hay? ¿Cuántas celestes hay? Celeste Sanabria, ya no me dejaron escucharte. por medio del cumplimiento de las obligaciones. No, no. Pues obviamente las obligaciones son aquellas, digamos, deberes a los que están sometidos los ciudadanos precisamente con motivo de la existencia de las normas jurídicas, porque dijimos que las normas jurídicas son bilaterales, confieren derechos y te imponen obligaciones, pero nada tiene que ver eso con lo que estoy preguntando. ¿Sí o no? Estoy preguntando otra cosa. Y esa otra cosa es lo relativo a cómo actúa el Estado. Y cuando me refiero a cómo actúa el Estado, me estoy refiriendo a los poderes públicos. Dulce Andrade. ¿Sí me escucha, profe? Ya te escucho. A ver. Pues porque el derecho tiene que actuar, el Estado tiene que actuar a través de los poderes que No, son los claro. que... Pero, ¿por qué decimos que tienen que actuar en el mundo del derecho administrativo como un actuar de estricto derecho? ¿Por qué? Ay, de verdad, con ustedes. ¿Quién fue quien habló antes? Espere, Interrumpió. profe, ya iba a decir algo. Celeste. Alguien interrumpió a Celeste. ¿Quién fue? Yo, A ver, Raquel, ahora sí, danos tu punto de vista. según yo, debe de ser apegado al principio de legalidad. Exactamente. ¿Por qué es de estricto derecho el acto administrativo? Porque todo actuar del representante del Estado debe de ajustarse al principio de estricta legalidad.
al principio de legalidad. Y que ese ya todos lo sabemos a estas alturas, que solo puede hacer aquello que la ley expresamente le faculta. Si no lo hace así, está violando la ley el representante del Estado que actúe de esa manera. ¿Me explicó? Creo que ahí es muy claro, o a alguien no le queda claro. Si hay alguien que no le quede claro, díganme y de nuevo lo repetimos. ¿Ok? Como diría el clásico, lo vuelvo a repetir. O sea, lo voy a decir 4 veces, ¿no? Si ya lo repetí, entonces lo estoy explicando. Si lo vuelvo a repetir, lo estoy diciendo 4 veces. ¿No? Si han oído cuando la gente luego dice, expresa coloquialmente. Mira, te lo vuelvo a repetir. No, más te lo repito. ¿Ok? Entonces, miren, cuando el Estado se pronuncia, hay que entender primero cómo está organizado. Y entonces decimos que hay 3 poderes. Y ya sabemos todos a estas alturas a quién nos referimos. Al poder ejecutivo, al poder legislativo y al poder judicial. Ahora solo nos vamos a enfocar en el poder que administra a la cosa pública. ¿Cómo es que está dividido? Bueno, pues tiene un primer estamento que se va a llamar administración pública. Entonces, los representantes del Estado, ¿es la administración pública? Sí, porque están administrando la cosa pública. ¿Quién es el jefe de la administración pública? El titular del Poder Ejecutivo, que también se llama Presidente de la República. Muy sencillo, ¿no? Está muy sencillo de entender. Y él, como titular de la administración pública, tiene la facultad de nombrar y remover libremente a los secretarios de despacho de las distintas dependencias que dependen de manera directa de sus facultades. Ustedes ya hicieron una tarea, ¿se acuerdan? De cuántas dependencias del Estado existen. Y algunos me dijeron, por ejemplo, Demi Sánchez, un ejemplo de dependencia. ¿El INAI? ¿Vale? ¿Sí INAI? ¿Sí escuché bien? ¿De dependencia? De dependencias públicas de manera directa del presidente. Y estás perfectamente mal contestada. Esa no es. A ver, Andrade Castro Dulce, ahora sí. ¿La Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Por ejemplo, esta es una, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Verdad? A ver, Jimena. La Secretaría de Economía. Secretaría de Economía. A ver, Armin. La Secretaría de Defensa Nacional. Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena que le llaman, ¿no? A ver, Alejandra. La Secretaría de Salud. Secretaría de Salud. A ver, Braulio. La SCT, ¿La qué? la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿Qué crees que hoy me enteré que no se llama así? de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. No sé cuándo la verdad no sé cuándo le acuñaron eso de la infraestructura. Toda Es la un vida mes, fue SCT. es un mes. Esa es una, por ejemplo, Viviana.
La Secretaría de Relaciones Exteriores. Secretaría de Relaciones Exteriores. Ok, a ver, Mauricio. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social. A ver, Alexa. La Secretaría de Educación Pública. A ver. ¿No? Vean ustedes. Ya, para ejemplos, ya, no se preocupen. Pero son muchas. Bueno, a toda esta gama de dependencias directas del Poder Ejecutivo, en donde el titular del Poder Ejecutivo tiene la facultad expresa de nombrar y remover libremente, le vamos a llamar administración pública centralizada. La administración pública centralizada es aquella que depende de manera directa del Poder Ejecutivo y que, si bien cuenta con personalidad jurídica propia, ¿se acuerdan de los atributos de las personas jurídicas? Cuenta con personalidad jurídica propia, también cuenta con un patrimonio propio que le asigna quien por ley maneja los recursos del Estado. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público capta el dinero y lo etiqueta o lo dispone a través de una ley de ingresos y una ley de egresos que anualmente debe de aprobar, ¿quién cree? La Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados etiqueta el destino a través de algo que conocemos como el presupuesto de egresos de la Federación. Esta es la estructura básica del Estado mexicano, a partir de la idea de la administración pública centralizada. ¿Eh? Cada dependencia cuenta, todas, ¿no? Digo, incluso las que faltan, acuérdense que son más, con una propia ley orgánica. Y abajo de la ley orgánica, el reglamento de la ley orgánica de cada dependencia. ¿Por qué? Porque si estamos afirmando que todas las dependencias se encuentran sometidas al principio de legalidad, en algún momento, más bien, corrijo, en alguna norma jurídica deben de estar explícitas las facultades de lo que sí pueden hacer cada dependencia, incluso de lo que tienen prohibido. ¿Me explico? Entonces, cuando hablamos así, vean ustedes cómo el mundo de las normas jurídicas fue poniendo orden. Sí se escucha bien hablar del principio de legalidad, pero hay que materializarlo, ponerlo en blanco y negro para la operación diaria de las dependencias. Y esta operación diaria de las dependencias pasa por la norma constitucional, incluso por tratados internacionales que suscribe México, por la ley orgánica de la Administración Pública Federal y por las leyes orgánicas de cada dependencia y sus reglamentos. Vean la pirámide normativa, cuántas normas tienen que supervisar, coordinar y nombrar cuándo sí y cuándo no una entidad pública puede actuar. ¿Hasta dónde puede actuar?
¿Y cuáles son sus facultades? ¿Cuáles son las facultades de cada dependencia? Si ustedes me dicen, oiga, ¿cuántas leyes hay? Pues un montón, quién sabe cuántas. Pero de lo que sí estoy seguro es que hay por cada entidad una ley orgánica. Porque aquí se van a establecer cómo se administra, cómo se organiza cada una de estas dependencias. Y acá nos van a decir, en el reglamento nos van a decir cuáles son los alcances de funcionamiento de cada área de esa dependencia. ¿Me explico? Y entonces se vuelve un aparato burocrático impresionante. ¿Cuántos miles de empleados tiene una dependencia? Pues, quién sabe, pero no tendrán 20, ¿verdad? Ni tendrán 100. Pueden tener miles. ¿Cuántos empleados tiene la Secretaría de Educación Pública? ¿Cuántas escuelas hay en el país? ¿Cuántos maestros? ¿Cuánto personal administrativo, docente? ¿Cuánto personal de intendencia? No. Solamente así funcionan los servicios públicos, bajo un esquema de organización. Y entonces, los entes públicos se someten al principio de legalidad porque no pueden hacer nada que la ley expresamente los faculte. Es que bueno, yo creía que se parecía y que sí lo podía hacer, aunque se le parezca, ¿no? Porque los actos administrativos son de estricto derecho, se tienen que cumplir con el mandato principio de legalidad. ¿Queda claro? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda hasta aquí? Dime, Dulce. Profe, entonces, ¿las dependencias del Estado son la administración pública centralizada? Las dependencias en donde el titular del Ejecutivo tiene la facultad directa de nombrar y remover directamente a los titulares de cada dependencia. Esto conforma la administración pública centralizada. ¿Me explico? Porque el presidente no puede saber todo, de modo que el presidente esté en un momento dado como jefe de Estado, es decir, de representante de México ante el concierto de las naciones, y como jefe de gobierno, es decir, de la administración de la cosa pública, recibiendo, evaluando si alguien quiere abrir un negocio, ¿no? O si a alguien le tiene que clausurar, o si alguien necesita un permiso para importar o para exportar, o si alguien quiere darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes, o si él tiene que irle a cobrar. Eso es humanamente imposible. Son tantas las actividades de los individuos en sociedad que las actividades del Estado, de los servicios públicos, se tienen que desmenuzar en la administración pública centralizada, pero no es la única. Hay otra. Hasta aquí ya estamos claros. ¿Alguna duda más? ¿Algún comentario? ¿Vamos bien? Bueno. Entonces, con esta idea de organización, pensamos, bueno, sí es mucho, ¿no? Porque son muchas dependencias, son muchas leyes orgánicas. Hay muchos mecanismos de coordinación entre las dependencias. Se llaman dependencias del Poder Ejecutivo. ¿Me explico? Cuando se anota dependencia con mayúscula, se le está queriendo utilizar a este término como sinónimo de la Secretaría de Estado de tal, la Secretaría de Estado de Economía, la Secretaría de Estado de Comunicación, de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. A veces es tan reiterativo que pues, hay que buscar sinónimos, ¿no? Para que no te arde. Entonces les llamamos dependencias del Ejecutivo o dependencias gubernamentales. Pero esa es la organización, digamos, semántica.
pública, que no tiene absolutamente nada que ver con el contenido de las facultades y obligaciones de cada dependencia. Hay otra dependencia, perdón, hay otra rama de la administración pública que está referida a aquellas actividades que de suyo son tan importantes, tan relevantes, que requieren precisamente cierto nivel de autonomía. Aquí todos estos tienen que rendirle cuentas directamente al presidente de la República. Pero hay otras dependencias, como por ejemplo la Comisión Federal de Electricidad, como por ejemplo Pemex, que manejan actividades tan importantes, que coordinan actividades tan relevantes, incluso estratégicas para la subsistencia del Estado, que tienen un modo de funcionamiento distinto. Porque si en esta administración pública centralizada el poder es totalmente vertical, porque el presidente nombra a los secretarios del despacho, para el nombramiento de estos, él puede proponer lo que se ha dado en llamar políticamente ternas, para que el Senado de la República apruebe. Y dice el presidente, te propongo A, B y C, para que sea mi administración, que a partir de hoy voy a hacer cargo de ser presidente de la República, voy a proponerlos como director general de la Comisión Federal de Electricidad. Y entonces el Senado de la República, dentro de la terna, pues, le da la aprobación. Y entonces el presidente dice, bueno, pero yo te propongo A en este orden, A, B y C. Y solamente si en el grupo parlamentario que se encuentra en el Senado es mayoritario del partido del poder del presidente, pues le van a aprobar el que él dice, ¿no? Sin chistar, sin cuestionar. Y entonces se nombra ahí al director. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tienen mecanismos de funcionamiento de manera independiente. Si bien cuentan también con su propia ley orgánica, ¿sí?, su actuación día a día, su actuación cotidiana es independiente y depende del propio dirigente, del propio director y de incluso juntas de gobierno. Petróleos Mexicanos cuenta con un grupo que se llama Junta de Gobierno, en donde participa el secretario, por ejemplo en Pemex, el secretario de Energía o la secretaria de Energía. Participan algunos, por ejemplo el secretario de Gobernación, que es el encargado de verificar y llevar adelante la gobernabilidad al interior del país. Y como Pemex es una empresa productiva del Estado de alto nivel, entonces la Junta de Gobierno está por las personas que directamente en sus funciones tienen algo que ver con eso. Y como es una infraestructura estratégica, pues Gobernación está, la Secretaría de Energía está, ¿me explico? Y entonces, su modo de funcionamiento es independiente, es casi autónomo, casi, no es autónomo, porque también tienen personalidad jurídica y patrimonios propios. Personalidad jurídica y patrimonio propio. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos deciden el rumbo de su organización, a qué le van a dar prioridad en el gasto del presupuesto de egresos de la federación que les fue asignado, a dónde lo van a dirigir. ¿Sí me explico?
Leonardo Jiménez. ¿Me sigue? Sí, profe. Ok, porque esto de hablarle a las cámaras así apagadas me molesta. Es que tengo una cámara que es micrófono y cámara al mismo tiempo y pues sí es algo complicado. Eso lo entiendo, pero todos tienen eso, ese problema. ¿Verdad que no? Porque hace rato sí los veía, ahora ya no los veo. Cuando pasa esto, me da la impresión que le estoy hablando al aire. Entonces, para que sepan ustedes por qué hay cosas en la vida que también te molestan. No estoy echando pedradas, ¿verdad? Pero de pronto siento que Cintia Danae García Ortiz anda en la fiesta, en la novela o chismorreando con las amigas en lugar de estar en clase, porque cuando les pregunto no saben. No, O profe. Andrés Medina no está, por ejemplo, que se fue, ¿no? No, voy a echar mejor una garnacha. No sé quién no. Por ejemplo, ¿no? Yo nada más doy ejemplos, no estoy echándoles carrilla a ninguno, más para que sepan lo que pienso. Les externo mi sentir aquí en confianza, sin que otros se enteren, nada más ustedes y nosotros. ¿Vale? Entonces, vean, la administración pública descentralizada está dirigida a estas instituciones que de modo independiente tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, y la toma de su decisión de organización, funcionamiento y prioridades administrativas no pasa por estar consultando constantemente al presidente. De por sí ya tiene aquí todo un mundo de actividades. Entonces, en el desarrollo político democrático del país, se ha estimado que estas empresas o estas instituciones, como son de tal relevancia, que hay que darles esa independencia de funcionalidad. Y entonces tenemos a Comisión Federal de Electricidad, a Petróleos Mexicanos, como claros ejemplos de la administración pública descentralizada. ¿Por qué descentralizada? Porque están fuera de la influencia operacional del poder, del titular del poder ejecutivo, aunque políticamente pues, él es el jefe de todos, ¿no? ¿Me explico? Sigue siendo el jefe del director general de Comisión Federal de Electricidad. Pero el dinero que ahí se opera, pues ellos mismos, ya a partir de las decisiones de su propio Consejo de Gobierno, van tomando. ¿Me explico? Porque son actividades prioritarias para el Estado y qué mejor que como son áreas técnicas, los propios especialistas, en teoría, definan ellos mismos la ruta de sus gastos, la ruta de sus prioridades, la ruta de sus dineros y no esperar a que el jefe nos diga dónde. Está diseñada, es de tal magnitud y de tal amplitud la organización administrativa que una sola persona, aunque se llame superpresidente, puede con todo. No hay poder humano que pueda con tanta administración. Administrar la cosa pública de más de 100 millones de mexicanazos, pues olvídense, es una locura. Imagínense los chinos cómo funcionan, son más de 1,000 millones, ¿no? Pues obviamente requieren de otro tipo de mecanismos de controles más rígidos, ¿no? Si con 100 no podemos, imagínense con 1,000 millones. ¿Ok? Ahora, tenemos entonces administración pública centralizada y administración pública descentralizada. Pero no es toda. Decía yo que tenemos también a la otro tipo de estructura. Tenemos a la administración pública centralizada y también tenemos a la administración pública descentralizada. Pero a veces son tantas las actividades de las dependencias del Estado que tienen organismos que dependen de ellos mismos, pero que no cuentan con facultades de
recursos independientes. Tienen personalidad jurídica, pero no tienen patrimonio propio. Dependen prácticamente del propio patrimonio que el titular de la Secretaría del Despacho de que se trate le pueda dar. Y por ejemplo, en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se puede contar con una instancia administrativa que dependa y que conforma lo que se conoce como la administración pública desconcentrada. La administración pública desconcentrada genera aquellos entes públicos que dependen de una Secretaría de Estado de la Administración Pública centralizada. ¿Sí? Por ejemplo, la Secretaría de Pesca cuenta como organismo con el Instituto Nacional de Pesca. ¿Qué hacen ahí? Bueno, pues se dedican a estudiar cuáles son las mejores condiciones favorables para la pesca. México está rodeado de océanos, ¿cierto? Tenemos mar en el oriente y mar en el poniente. Y por lo tanto, incluso en el Caribe, por lo tanto se tienen que regular. ¿Qué tipo de pesca? ¿Qué se pesca? Porque al final del día sabemos que el ser humano vive también del consumo de productos del mar. ¿Quién decreta vedas? Los estudiosos van registrando las normas para que el secretario del despacho en la Secretaría de Pesca emita las normas relativas. Y este Instituto Nacional de Pesca pues tiene como función el investigar y proveer de información técnica para que se tomen las mejores decisiones. Pero tiene el instituto personalidad jurídica, pero no tiene patrimonio propio. El patrimonio es el de que le asigna directamente el secretario del despacho. Y como pues no tenemos, por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un ente que se llama Servicio de Administración Tributaria. El Servicio de Administración Tributaria tiene una función primordial para la subsistencia del Estado y la proveeduría de servicios públicos a la sociedad. ¿Cuál es? La captación de impuestos. Es tal y tan complejo el modo de colectar y de fijar contribuciones fiscales, ¿me explico? Que se tiene que crear todo un ente público como organismo público desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Me explico? Entonces, este nivel de administración pública se caracteriza porque los entes que ahí se encuentran, dependientes de las Secretarías de Estado, cuentan con personalidad jurídica independiente, pero no tienen patrimonio propio y dependen de las decisiones del titular de la Secretaría del ramo al cual pertenece. Pero son muy importantes. Así como dije el de pesca, dije el del sistema de administración tributaria. Y así otros, que la verdad no conozco todos, pero estos son como muy característicos. ¿Ok? Y dices, bueno, es que es un monstruo de administración pública, de organización burocrática. ¿Sí? Porque el Estado es muy grande, es muy amplio, muy vasto. Tiene tantas funcionalidades que si no se organiza de una manera adecuada, óptima, se vuelve un caos la comunicación, porque el gobernado necesita tener la comunicación con el Estado. Si quiero pedir un permiso para poder importar, pues no voy a ir a la alcaldía, porque la alcaldía tiene unas funciones muy limitadas. Pero si voy para poder pedir permiso para importación, pues voy a la Secretaría de Economía, que es la dependencia encargada de
de acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Federación, puedo advertir qué dependencia tiene qué facultades. ¿Me explico? Entonces, la idea es que ustedes tengan estas herramientas para que en su momento, como administradores que van a ser, pues van a administrar empresas y tienen que tocar la puerta con muchas dependencias. ¿Y cómo saber con cuál? Bueno, pues tienen que conocer toda la estructura normativa jurídica, de tal suerte que sepan tocar la puerta y además saber qué pedir y a qué se van a obligar. Además, cumplir con los requerimientos de ley, porque si me piden, como cuando vas a inscribirte para acceder a la universidad, tráeme 3 fotografías, lléname el formulario, tráeme tu certificado de estudios, y vas y dices, vas el día que te toca ir a la universidad, vas y dices, pero no traigo papeles, no, muchas gracias por participar, o sea, veniste a perder el tiempo. Esto que se oye de broma, imagínense ya en la vida real. El empresario que te entierra su patrimonio y te dice, oye, necesitamos un permiso de importación, dime qué necesitamos. ¿Y tú qué haces? No, pues no sé. No, pues, ¿cómo lo sabes? No eres administrador. Debes de tener una noción, una idea de a dónde acudir, qué requisitos. Investígalo. No, pues voy a ir al Rincón del Vago a ver. No, espérame, ya tienes 30 años y todavía sigues acudiendo al Rincón del Vago. No, tienes que tener una noción clara de a dónde acudir cuando lo requieres para resolver un problema en tu actividad profesional. Pero no solamente la administración pública es tan amplia que no solamente tenemos a la administración pública centralizada o a la descentralizada o a la desconcentrada, sino además el Estado es tan amplio que la vida política, por razones de política histórica, por razones de democratización en la vida y funcionamiento de los poderes públicos, se han creado por mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo que conocemos como organismos autónomos. Son organismos autónomos, autónomos respecto del poder central. La autonomía constitucional de algunos organismos impacta de manera directa en la vida política democrática de la sociedad. Y son esas actividades que tienen una especial connotación política que permitiría, si se lleva adecuadamente, contener al poder público para que no cometa abusos. Y uno de esos ejemplos lo tenemos claramente con, por ejemplo, el INE, el INAI, la Comisión Federal de Competencia, ¿qué más? La Comisión, ¿cuál es otra? La CRE, Comisión Reguladora de Energía, etcétera. Estas instancias, los organismos autónomos, tienen una finalidad: llevar a cabo procesos sin la intromisión directa de los poderes públicos que permitan abonar a los procesos de democratización de la sociedad, en aras del bien de la sociedad. Por eso cuando surgen políticas públicas en el sentido de eliminar a los organismos públicos, está atentándose en contra de la libertad de los mexicanos. Imagínense que mañana surgiera, ya, que mañana surgiera una idea un poquito descabellada que dijera: la Universidad Nacional Autónoma de México
va a dejar de ser autónoma. Va a depender de manera directa de la Secretaría de Gobernación. Y además, se va a restringir la libertad de cátedra. Pero no se preocupe, la cátedra que ahora se va a impartir va a ser la educación socialista. Algunos que son afectos a las ideas de izquierda dirían, qué bueno. La pregunta, ¿todos realmente estamos de acuerdo con eso? ¿Me explico? Entonces, o bien que de pronto alguien dijera, la educación que imparta la Universidad Nacional Autónoma de México a partir de ahora va a ser de contenido religioso, particularmente católico, porque la población mexicana mayormente es católica. Y los que son católicos a lo mejor están correctos. ¿Sí? Celeste, ¿puedes abrir tu cámara? ¿Estás en la clase o no? No. Sí, sí estoy, perdón. ¿Estás en la clase o no? Repíteme lo que dije. Que si la UNAM se volviera, por ejemplo, bueno, que nada más impartiera, por ejemplo, una materia o algo así de religión, ya no sería un organismo autónomo, porque lo que la UNAM digamos que se difiere de las demás organizaciones es que se tiene un respeta que cada quien piense lo que quiere y no se juzga. Y cuando más o menos tengo alumnos mediocres, que no están donde deben de estar, la universidad pierde calidad y perdemos todo. Cuando el alumno no presta atención a sus sesiones de clase, aunque sea por este medio, que es muy cómodo, me distraigo, entonces estoy deteriorando la universidad. Y ya se los dije, yo tengo muy en alto la universidad porque todo lo que soy y todo lo que tengo es gracias a ser universidad. Y la educación no me costó. Si el día de mañana a alguien le imponen una cuota que esté fuera de sus alcances económicos poder cumplir, muchos, les aseguro que muchos nos quedaríamos sin el acceso a la universidad. Y entonces, qué injusticia. Pero cuando lo tienes, no lo aprovechas. Estás perdiendo el tiempo en otras cosas, mediocre. Entonces después no te quejes cuando venga el poder público, avasalle en la universidad y le quiera romper la autonomía. Porque esa autonomía costó luchas, costó historia. Para eso se inscribieron en la universidad. Y esa es parte de la filosofía que impregna la Universidad Nacional. Un principio de solidaridad social mínimo elemental, pero de compromiso y de respeto. Para con ustedes mismos, no para con nadie. ¿Me explico? Porque como no les cuesta, lo desaprovechamos. Y ahí es donde perdemos todo. ¿Saben quién pierde más? El país. Pierde el país, pierden ustedes y las generaciones futuras. Porque puede ser que mañana nos desaparezcan esto, los principios autónomos que han costado luchas democráticas y que, pues como yo estoy en otras cosas, Braulio, como yo estoy jugando, no me interesa, ¿no? Pero total, al fin no me cuesta. Pero cuando te pongo un 5, entonces sí vas a estar reclamando. Y esas cosas no son correctas. Como ustedes no están en clase hoy y no quieren ser parte de la clase, nos vemos el jueves.